Y nosotros, mientras suben, nos acercamos a la palabra de Dios y vamos a seguir con Hebreos. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 8. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 11, 8 en adelante. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También, por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Señor, qué mensaje tan maravilloso, saber que tú eres más poderoso que la muerte, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, te damos las gracias porque nos alimenta y ahora te pedimos, Señor, que nos siga edificando, que siga avivando nuestros corazones, Señor, y te pedimos ahora que dirijas a Manuel en toda esta meditación. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Manuel, adelante. Pues es un placer de compartir la palabra del Señor una vez más. Quisiera quizás leer este versículo que está en el boletín, Salmo 48, 14, versículo precioso. Dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Os recuerdo que 2 de Timoteo 1:10, que Cristo trajo a la luz, sacó a la luz la vida y la inmortalidad, todavía no se había revelado aquí. Todavía se escribía en la Escritura que murieron y fueron reunidos con sus padres. No se dice que ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Eso vino con el Señor Jesús. Pero el salmista tiene tal perspectiva delante del Señor que dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Quiero comenzar este mensaje preguntando: ¿en qué enfocas tu fe más frecuentemente? ¿Me permitís un poquito de ironía? ¿Qué pasaría si leyéramos
Voy a abrir en Hebreos antes de empezar. ¿Qué pasa si leeríamos, por ejemplo, Abraham por la fe, en medio de Barcelona encontró una plaza de parking? Abraham por la fe aprobó sus oposiciones. Abraham por la fe consiguió un trabajo, consiguió un piso. Su diagnóstico fue favorable. Eso está muy bien, por supuesto. ¿Pero es lo que leemos aquí? Yo creo que no. Incluso en este pasaje encontramos algo realmente duro, algo que nos confronta. Porque si bien todos nosotros experimentamos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, como dirían los salmos, si bien nosotros, como dice el apóstol Pedro, hemos gustado que el Señor es bueno, pero fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece que ya no solo que no encuentres la plaza de parking en Barcelona cuando llegas tarde al trabajo, ya no solo que te dan un mal diagnóstico en el médico, ya no solo que no puedes encontrar un trabajo, ya no solo que, el jueves oramos por 7 hombres en Eritrea que llevan 20 años en la cárcel? ¿Qué pasa si mueren en la cárcel? ¿Todo ha sido en vano? Realmente no. ¿No dice la Escritura: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Sí. Pero también dice la Escritura que Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces, nuestra fe tiene otro enfoque. Es verdad que nosotros no creemos en el Evangelio de la prosperidad. Eso de que Jesús vino a que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, nosotros no creemos que está hablando de riquezas, de bienestar físico. Es verdad que no lo creemos, pero ¿no es verdad también que a veces nuestra vida se ve absorbida por nuestras circunstancias presentes y casi instantáneas? Y somos seres emocionales tan frágiles que cuando algo nos afecta directamente, dudamos y entramos en angustia y Señor, ¿qué es esto? Y de verdad debo seguir, ¿dónde tengo las fuerzas? En la meditación sobre Hebreos 11, del 8 al 19, quisiera subrayar el enfoque de la fe cristiana según este pasaje, que realmente habla de Antiguo Testamento, pero está en el Nuevo. Hebreos 11 y estos versículos en particular expresan una confianza en Dios al que se le considera fiel, una fe que espera el cumplimiento de las promesas de Dios sin estar condicionado a limitaciones del tiempo presente. Es una fe que trasciende la misma muerte. Para ello, primeramente, me gustaría tratar unas pinceladas de qué es la fe. Más allá de una certeza individual práctica, la fe consiste en una obra del Espíritu Santo, fruto de la respuesta y relación del hombre con Dios. La fe no es que yo me aprieto el cinturón y me... La fe es una respuesta al mensaje de Dios y es un fruto del Espíritu, es una virtud que se genera en la comunión con el Señor. Después trataremos la vida de Abraham, aquellos aspectos que aparecen en este pasaje y lo que nos presentan es la tensión de las promesas de un Dios fiel y la realidad presente, que a veces es muy diferente. Y ahí precisamente en la lucha, en la confrontación humana con el mensaje de Dios,
cuando nos rendimos a su palabra y lo aceptamos por la fe, lo abrazamos, el Señor genera esa fe que persevera. Por último, mencionaremos 3 pasajes representativos del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y de la fe cristiana que establecen el objeto principal de nuestra fe, que no está en nuestras circunstancias presentes. Las circunstancias pueden cambiar. Gracias a Dios que en nuestro caminar recibimos tantas evidencias de su presencia y su mano. Pero el mayor peso de nuestra fe no está ahí, porque un día pueden desaparecer. El Señor no nos ha prometido que vamos a tener aquí bienestar. Para eso no nos hemos convertido. Eso es el Evangelio de la prosperidad. Pero el Señor nos ha dicho que nos guardará del mal, que nos preservará por su poder para una herencia incorruptible, inmarcesible en los cielos. Esos 3 aspectos, la naturaleza de la fe, la vida de Abraham, los pasajes del Nuevo Testamento que vamos a leer, nos ayudan a entender que la fe va más allá de argumentos intelectuales. A veces, y es verdad, y tiene su lugar, en IFSTE enseñamos apologética y casi enseñamos 2 cursos de apologética. Pero a pesar de que es bueno dar razón de nuestra fe, también es cierto que ni niños, ni jóvenes, ni adultos somos fortalecidos solamente por argumentos intelectuales. El hecho de que haya en Montana o no sé dónde una huella de dinosaurio y una huella humana en medio, está bien, es muy bonito, pero ¿es eso la fe? ¿Es lo que yo necesito para permanecer en la fe? No. La fe es algo que va más allá. Es fruto de una relación en respuesta a la palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo y que se genera y se desarrolla en la comunión con Dios. Esa fe sí persevera. Esa fe sí que nos lleva más allá de la muerte, no tiene límites de tiempo, de espacio. En primer lugar, ¿qué es la fe? Está claro, Hebreos 11:1 dice la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Pero la fe tiene un espectro o una comprensión más amplia, más allá de ejemplos prácticos y cotidianos. Tanto en el entorno griego en el cual se escribió esta epístola, como en el mismo Antiguo y Nuevo Testamento, la fe tiene un significado más profundo. Agradecemos los argumentos intelectuales, ciencia, ética, sociedad, pero la fe es una virtud eminente en la piedad cristiana. La fe, la esperanza, el amor. Es parte del fruto del Espíritu, es un don de Dios. Permitidme esbozar algunas características de qué es la fe. Como digo, mucho de esto estaba presente en el entorno pagano griego con sus dioses. En el Nuevo Testamento cobra una profundidad mayor y algunas cosas son específicas cristianas, pero la mayoría son iguales. Cuando el Señor Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, los que le oyeron sabían lo que el Señor quería decir, que no era simplemente asentir intelectualmente, que incluía otros aspectos. Por ejemplo, creer, como hemos dicho, es una respuesta, presupone una interacción con Dios, presupone que Dios es fiel, es digno de confianza y también presupone que aquellos mensajeros que nos han hecho llegar su palabra, esto es, los autores de la Escritura, son igualmente fieles. En referencia a Dios, la Escritura dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel y dice, no se puede negar a sí mismo. Dios es fiel.
Por otra parte, cuando hablamos de aquellos que Dios usó para plasmar su mensaje en las Escrituras, no solamente hablamos de la veracidad de sus declaraciones, sino que cuando decimos que creemos en el mensaje transmitido, creemos que oyeron, que vieron, que tuvieron una capacidad de percibir qué es lo que Dios dijo, que recordaron cuando escribían, que recogieron suficientes datos, que comprendieron lo que Dios quería decir, que expresaron de una manera apropiada y correctamente el mensaje de Dios. Lo opuesto a la fidelidad es el calumniador, el que traiciona la confianza, la persona cuya conducta desviada contiene esa conducta en secreto. Eso es una persona infiel que no es digna de confianza. Como bien dijo Eric el domingo pasado, confianza, fe, fiable, fianza. Todo eso viene de una misma raíz del nombre. Otra característica, la fe incluye un conocimiento cierto y creciente. No podemos creer aquello que no conocemos. La fe no es una inclinación religiosa. La fe es dar a Dios la confianza, considerar a Dios fiel y a sus mensajeros como fidedignos para nosotros, poner nuestra confianza en ellos. Dice Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. En el Nuevo Testamento, aún la fe incluye un contenido específico. A veces Pablo dice, no es de todos la fe. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no todos tienen esa inclinación mística? No. La fe tiene un contenido específico. Romanos 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con todo lo que eso implica, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El señorío de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, es parte de la fe. Y para nosotros, o para el Nuevo Testamento, no existe fe si no incluye la resurrección del Señor, o el rango, la dignidad del Señor Jesucristo. La fe incluye una confesión. ¿Sabéis que la palabra más frecuente en el Antiguo Testamento para hablar de confianza o de fe viene de la raíz amén? Y cuando Deuteronomio se leían los mandamientos, el pueblo tenía que responder amén. Y eso era una confesión, como hemos leído antes, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón. Una fe genuina incluye la confesión, sí Señor, eso que tú has dicho es verdad. La fe incluye un compromiso u obediencia, admitiendo las consecuencias prácticas. Dice Salmo 119, 66, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. O sea, he creído tus mandamientos, por lo tanto, enséñame a entenderlos, enséñame a conocerlos, porque quiero guardarlos. Pablo expresa que su apostolado es, Romanos 1:5, para la obediencia a la fe a todas las naciones. Pablo, que es el autor bíblico que más claramente presenta la la salvación únicamente por la fe, es el que nos transmite esa expresión de la obediencia a la fe, aunque también la encontramos en 1 de Pedro 1, del 1 al 3. Pero esa obediencia a la fe no es que tú con obediencia de obras ganas tu salvación, en absoluto, pero la fe bien entendida, aún entre los paganos griegos, incluye un compromiso
una obediencia, existe una verdad piadosa, una conducta coherente, incluso entre los griegos paganos. Creer incluía la convicción sobre la inmortalidad del alma. Incluía también que uno era miembro del mundo que Dios había creado. E incluía también la fe, el creer en el juicio tras la muerte. En la antigua Roma pagana también, entre las tres virtudes principales, que eran fides, pietas, piedad, devoción, y virtus, la fe trataba con la honorabilidad y lealtad de la persona en todas sus relaciones humanas. En el entorno bíblico, la fe incluye una adoración que abarca toda la relación de Dios y nosotros. En ese compromiso y obediencia, la fe incluye desear y hacer todo lo posible para el cumplimiento de la voluntad y las promesas de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una simiente, que de su simiente, ¿qué hizo Abraham? Pues tuvo relaciones con su esposa. Dijo, Señor, tú lo has prometido, tú haz la obra. No. La fe incluye un compromiso y un deseo de participar favorablemente en la voluntad de Dios para que eso se cumpla. Eso es fe. La fe, especialmente en el Nuevo Testamento, incluye una relación personal con Cristo. Ese versículo precioso que espero que muchos, la mayoría, hemos memorizado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo en la carne, pero digamos, mientras yo desarrollo mi vida, entiendo que el Señor está en mí. Tengo una relación con Él. Lo creo. Eso es la fe. Hay ilustraciones muy graciosas de un funambulista que tenía una carretilla y está en el borde de un río y hay quien está apostando a ver si logrará y otros no lo logrará y apostan que si caerá y no se caerá, apuestan, ¿no? Y el funambulista dice, está muy bien los que apostáis por mí, pero ¿quién se sube a la carretilla? Eso es muy bonito, es una chispa, pero eso no es nuestra fe. Nuestra fe es una respuesta al mensaje de Dios y es un fruto del Espíritu que se genera por la palabra de Dios en nuestros corazones. Y en la comunión con el Señor surge todas esas características. Por tanto, la fe no es un pensamiento positivo solamente. Me va a salir bien. No, tú ten fe. Está bien, es verdad que el pensamiento positivo es positivo, ¿no? Y cambia muchas circunstancias, es verdad, pero la fe cristiana no es eso, no te confundas. La fe cristiana tampoco es una convicción sobre mis propios planes, ni siquiera mi visión de, yo soy, el Señor me va a dar y yo lo creo porque el Señor me lo ha mostrado. ¿Dónde? En Romanos capítulo 1, Pablo utiliza 4 partículas para decir a los romanos, dice, mira, estoy orando para ver si quizás Dios permite alguna vez que pueda tener próspero viaje para ir a visitaros. Pablo no dice, no, yo sé que Dios... Ese no es el lenguaje del Nuevo Testamento. La fe no es tampoco una mentalidad esquizoide, menuda palabra de 50 euros. Esquizofrenia, alguien que tiene una mente dividida. Entonces, una fe esquizoide o una vida esquizoide es alguien que vive en el aire, ¿no? En los castillos en el aire. Tampoco. El Señor, en su palabra y el Nuevo Testamento, que es la explicación de la enseñanza de Jesús,
nos dice: ocupaos sosegadamente en vuestros negocios. Dice también: el que no provee para su casa es peor que un infiel. O sea que eso de vivir solo para el Señor, en una manera que te olvidas de la realidad en la tierra, eso tampoco es fe. La fe no es una fe ciega, porque una confianza sobre la palabra del Señor tiene muchas muestras de la fidelidad de Dios, pero la fe sí tiene un lado ciego. Como estamos recordando, me gustaría que nos quedáramos con ese versículo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas desde lejos, creyéndolas, saludándolas, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Permitidme reflexionar sobre la figura de Abraham en estos versículos. En primer lugar, no es raro que se refiera a Abraham. El apóstol Pablo, cuando defiende la justificación por la fe, en Romanos capítulo 4, va a la figura de Abraham para demostrar que la salvación, una relación con Dios, no es porque tú te esfuerces en hacer, en obedecer, en tal, sino es por otorgar la confianza a Dios, por rendirte a Dios en fe. Pues aquí igualmente, pensad que Abraham, aún entre los judíos, si pensamos en los libros que fueron escritos entre los judíos alrededor del tiempo del Nuevo Testamento, libros que no están en la Escritura porque no fueron inspirados, pero presentan a Abraham como, comillas, perfecto en todas sus obras con el Señor, en el libro de Jubileos, como que no pecó contra ti, dice la oración de Manasés. El libro de Sirac dice que nadie se ha encontrado como él en gloria. Pues este Abraham, tan considerado en el tiempo de los judíos, a estos lectores hebreos que estaban debilitándose en su fe, porque estaban sufriendo por el Evangelio, porque no veían un fruto que les animara y estaban pensando quizás claudicar de vuelta a un judaísmo, el autor expresa cómo Abraham vivió sin recibir las promesas, sino saludándolas, creyéndolas, viéndolas. El verbo griego es discerniéndolas y viéndolas, saludándolas desde lejos, confesando que eran extranjeros en esta tierra. Su esperanza no dependía de que Dios cumpliera esas promesas en su tiempo. Dios era fiel, las cumpliría cuando Él quisiera. Permitidme ver esas áreas de tensión en la figura de Abraham. En primer lugar, Abraham, en griego es muy curioso porque es el mismo tiempo verbal, obedeció y salió. Dios le dijo: sal de Ur de los Caldeos, de tu parentela, de tu tierra, a una tierra que yo te daré. Maridos, ¿habéis probado alguna vez decir a vuestras esposas: mira, cariño, nos vamos a mudar, te voy a llevar a un piso maravilloso, fíate de mí? Salió y dice, salió sin saber dónde iba. No tenía una descripción detallada de qué es lo que le esperaba. Lo hemos visto, la fe incluye un acatamiento y obediencia, y Abraham recibió el mensaje de Dios y obedeció. También vemos que la fe en Abraham incluyó el deseo y el compromiso para que la promesa de Dios se cumpliera. Cabe resaltar que cuando salió de Ur de los Caldeos, todavía Abraham no había recibido la promesa de heredar la tierra. Eso ocurre después de volver de Egipto, Génesis 13, 14, y luego se confirma en el capítulo 15 y el 17. Es curioso que Filón de Alejandría, un filósofo que vivió antes del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, dice así de Abraham:
Parecía como si al salir de Ur estuviera regresando a su tierra natal, de una tierra extranjera, y no parecía como si estuviera abandonando su tierra natal para ir al extranjero. Aquí estoy hablando a un número de vosotros que habéis salido de vuestra tierra para venir a una tierra extranjera. ¿Os imagináis, en el momento de tu salida, considerar tu nación, tu cultura, tu familia, tu entorno como realmente como si estuvieras en el extranjero y vas a tu hogar? Diferente, ¿no? Pero eso es la fe. Y así nosotros, el cristiano, es ciudadano del cielo. No tenemos aquí nuestra tierra. Las luchas de aquí yo creo que no nos pertenecen hasta cierta medida. Nos extrañamos de que no tengamos una descripción detallada de cómo será la eternidad con Dios. Eso de estar en el cielo con un arpa saltando de nube en nube, eso no está en la Escritura. Dios no nos ha dado una descripción detallada. Las imágenes del libro de Apocalipsis pues es una descripción de literatura apocalíptica que hay que tomar con cuidado. Pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, igual que Abraham, no sabía dónde iba, pero sabía que Dios era fiel y que Él cumpliría su promesa. En segundo lugar, fijaos, Abraham habitó en tierra prometida y aún después le dijo el Señor que iba a ser su heredad y aún era extranjero y vivía en tiendas. Me llama la atención. Era un extranjero. Cuando muere Sara, dice Génesis 23:2 que fue en Kiriat Arba y era tierra de Canaán. Y dice Abraham a los hijos de Het: extranjero y peregrino soy entre vosotros, dadme posesión de sepultura con vosotros y sepultaré a mi difunta delante de mí. Y los heteos le dijeron: ¿qué es esto entre nosotros? No, tú. Y Abraham obró como un extranjero. Dice: no me la des, dime cuánto es. Buena ley de mercaderes. Y la compró. Dice: pero bueno, Abraham, ¿no te ha prometido Dios que esa sería tu tierra? Cógela. Si es tuyo, ¿para qué la pagas? ¿Te ahorras el dinero? Pero no. Y aún habitó en tiendas. Dejadme resaltar un dato curioso. En la vida de Abraham vemos 5 ciudades, 3 de las cuales eran amuralladas. Ciudades con gran desarrollo. Por ejemplo, la ciudad de Siquem, Génesis 12:6, en un valle fértil entre los montes Ebal y Gerizim. En el período Bronce Medio, pues cuando Abraham vive, la ciudad estaba amurallada y tenía edificios administrativos. La ciudad de Betel, junto a Ai. Betel era una ciudad con muros de piedra. Excavaciones han encontrado restos de casas, de murallas, de cerámica. Eran grandes ciudades. ¿Te imaginas a Abraham con su ganado, sus siervos, pasando por una ciudad toda fortificada, habiendo desarrollado su administración, cerámica, y él viviendo en tiendas? No diría: Señor, tú me has prometido esta tierra, estoy en una tienda y estos paganos aquí están en una vivienda fortificada. Hermanos, yo me acuerdo en Valencia, cuando no tenía trabajo, hubo 2 meses que no tuve nada y el Señor proveyó, pero no tenía ni nada de trabajo. Me acuerdo caminar por las calles de Valencia y decir: Señor, me cruzo constantemente con personas que van a sus trabajos, que cobran su salario, y yo estoy repartiendo presupuestos para restaurar fachadas, terrazas, lo que sea, porque eso era lo que hacía entonces, y no veo tu respuesta. Pero bueno, es que está bien. Luego el Señor proveyó y el Señor nos ha dado mucha bendición.
Pero a veces te puedes sentir así. Señor, soy un extranjero, un peregrino, tú me has prometido la tierra y resulta que habito en tiendas y paso por al lado de estas ciudades fortificadas. Otras ciudades, no voy a pararme, Gerar, territorio filisteo, o Beerseba. Pero Abraham vivió en tiendas. Para Abraham la promesa era tan sustancial como su cumplimiento. El Señor me lo ha prometido. Y no importa si estoy en una tienda. ¿Alguien ha estado en una tienda? Permitidme un minuto. La primera vez que fuimos con mi familia a una tienda, creo que fue a Somo, fuimos a un camping, no íbamos mucho de vacaciones, y fuimos a un camping con una habitación que habíamos comprado, me parece, 3 habitaciones, y justo esa noche pegó una ventolera. No podíamos dormir. ¡Qué horror! No pensaría en si hubo alguna noche así de tormenta, Abraham. Señor, estos vecinos paganos están roncando y yo estoy aquí que no puedo ni dormir. Pero eso es lo que, por la fe, Abraham habitó con fe. Esperaba, buscaba, anhelaba. Eso de esperaba es un verbo activo, no es resignación pasivo. Él anhelaba una ciudad con fundamento, cuyo artífice y construcción es Dios. Si Dios me lo ha prometido, no te preocupes que lo vamos a disfrutar. Aunque no sea aquí, aunque muera antes de que se haga realidad, es igual. Además de las ciudades que hemos mencionado, Abraham conocía la prosperidad de Ur de los Caldeos, conocía la prosperidad de Harán, conocía la prosperidad de Sodoma y Gomorra, conoció al rey de Salem, estuvo en Egipto, pero buscaba una ciudad diferente. Se nos dice que Sara recibió fuerzas para concebir, dar a luz en contra de su esterilidad y de la edad, porque tuvo por fiel al que lo había prometido. Fíjate qué forma de expresarlo. Nacieron de uno, como ya muerto, una multitud. Pero Abraham no lo vio. Dios cumplió su promesa, aunque Abraham no lo viera. Versículo 17, Abraham por la fe ofreció a su unigénito, otra contradicción. Dices, a ver, Abraham, ¿estás seguro de lo que Dios te ha dicho? Resulta que Dios te promete una descendencia como la arena de la mar, finalmente te da un hijo aunque tú es ya como muerto, y ahora lo vas a ofrecer a morir. Pero fíjate, Abraham dice que lo ofreció pensando que Dios es poderoso para levantarle de los muertos. ¿Te das cuenta? La fe no tiene la muerte como un problema. No pasa nada. Si no se cumple aquí, se cumplirá allá. Y Dios, no lo sé, no sé cómo, pero sé que Dios cumplirá su promesa. Y si me dice que ofrenda a mi hijo, pues lo sacrificaré. Es lo que dijo, es lo que pensó Abraham por la fe. Abraham puso en las manos de Dios la manera que él iba a proveer para cumplir su promesa. Recordemos por eso que Dios le mandó específicamente eso. Nosotros no podemos obrar irracionalmente por nuestra cuenta. No podemos tomar decisiones y luego decir, no, Dios ya me cuidará. Señor, yo me tiro, cógeme. Eso es tentar a Dios. Lo dice el Señor, Mateo capítulo 4. No. La fe no es eso. No es eso. Murió Abraham. Y de hecho, el autor a los Hebreos, murieron todos sin haber recibido las promesas, mirándolas, viéndolas, como si ya estuvieran hechas, saludándolas, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Habían adoptado unos ideales que les proyectaban a una realidad que no estaba limitada por el tiempo o aún
por esta vida estaba anclada en Dios. Dice, tenían tiempo para volverse. Génesis 24, Abraham le dice a su siervo, mira, ves a la tierra de donde vengo a buscar esposa para mi hijo. Pero entre las instrucciones le dice Abraham a su siervo, guárdate que no hagas volver a mi hijo allá. ¡Qué maravilla! A pesar de vivir en tiendas, a pesar de todo, Abraham no se arrepintió de la decisión que tomó por el Señor. El Señor le dijo y él obedeció y no se arrepintió. Hermanos, si has tomado una decisión en obediencia a lo que Dios dice, no en obediencia a nuestras intuiciones, que a veces pueden no ser correctas, pero a lo que Dios dice, si has tomado una decisión a favor de ello, no te vuelvas atrás. Deseaban una tierra mejor, celestial. Ahora, ¿es esta fe que trasciende la muerte? ¿Es algo de Abraham? ¿Es algo de estas personas? La verdad es que el Nuevo Testamento tiene algunas expresiones muy difíciles. Una es un pequeño dicho que aparece 4 veces en los Evangelios. Dice así, el Señor Jesús dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Recordemos que Dios no está llamando a una fe esquizoide. Dios no está llamando a una fe en el aire que no sirve para vivir en la tierra. No, Dios está llamando a una fe que incluye trabajar para nuestro sustento, incluye la sabiduría, la conciencia, incluye la razón. Pero hay un elemento más. No se queda en lo que es humano, sino que se enfoca en la promesa de Dios. El que pierda su vida. La palabra griega es apolúo, que se usa para destruir. No romper, no quebrar, destruir. A veces me pregunto, ¿qué dirán nuestros familiares que no son creyentes de nuestra vida cuando muramos? Si llegamos a estar en un ataúd y viene nuestra familia y nos ve allí, ¿qué dirá? Dirá, buf, se ha esforzado tanto, realmente no merece la pena. Eso dirán nuestros parientes incrédulos, pero nosotros no. Por favor, no nos hagamos eso. Si fue por el Señor, el que pierda, el que su vida sea destruida en los estándares humanos por causa de Cristo, realmente la ganará. Porque esta vida no lo es todo. Esto es solo un vestíbulo. Tu identidad, tu persona es eterna. Y cuando nos vayamos de aquí, estaremos con el Señor. No sabemos mucho de eso, pero sabemos que es el Señor. Y otra cosa, creemos en la resurrección. ¿Qué quiere decir? Que tendremos un cuerpo. No será, no sé, aire perdido. No, resucitaremos. 1 Corintios 15. Otro pasaje. La fe cristiana es una regeneración a una esperanza eterna. Lo dice Pedro, que nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Dejadme correr para terminar. Bueno, no correr, simplemente ir hacia una conclusión. Y en tercer lugar, la fe cristiana es un servicio cuya recompensa no es en este mundo,
Seguro que sabéis esa ilustración de esos misioneros que volvían del África central y coincidieron que volvían en un barco a su país donde había unos embajador de no sé dónde y tal y cual, y entonces al llegar al puerto pues llegaba el embajador y venga banda de música, serpentinas y todo de ruido y tal y cual, y bajaron y toda la procesión, reconocimiento, y luego bajaron, estaban la pareja mirando desde la baranda y dice uno al otro, dice, a nosotros no nos hacen ese recibimiento. Y el otro le dice, cariño, todavía no hemos llegado. Cuando lleguemos, sí. ¿Tienes esa certeza? Que va a haber un tiempo donde si el Señor te dio unos talentos, tú has negociado lo que has podido y el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que esperamos, no el reconocimiento del mundo, ni aún el nuestro. Agradecemos las palabras de apoyo de unos y de otros, nos edifican, nos ayudan porque somos frágiles, pero nuestra fe apunta a otra cosa y espera el encuentro con nuestro Señor. Como conclusión, como seres humanos esencialmente emocionales en nuestra personalidad, a veces somos afectados directamente por nuestras circunstancias. Es difícil, a veces parece difícil, mantener nuestra fe en Dios en un mundo cambiante, ajeno a Él. En algún momento es muy posible que nos surjan dudas, debilidad de nuestras convicciones. ¿Cómo podemos manejar esa situación? ¿Cómo creer? ¿Cómo decir a nuestros hijos cuando crecen y tienen sus dudas? Primero, el Señor lo expresó con mucha claridad. Mientras que nosotros pensamos en tener mucha fe, el Señor dijo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diremos a este monte, échate y sucederá. Porque la fe no se trata en mi convicción, mi esfuerzo, se trata en responder, ceder, obedecer, comprometerse, confesar, rendirse a la palabra del Señor. Nos hemos rendido a lo que Dios propone, hemos reconocido a Dios como fiel, conocemos lo que hemos de creer. ¿Es nuestra fe una relación? ¿O somos como los fariseos que cuando oraban, dice la Escritura, me encanta esa expresión, oraban consigo mismos? Qué terrible, ¿no? Oras para oírte, ¿no? A ver cómo sueno, a ver. Eso es vano, eso no es nuestra oración. ¿Quieres crecer en fe? La Escritura lo dice muy claramente, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En medio de circunstancias, ante la dificultad, ante un mundo ajeno a Dios, busquemos una fe que nace y se desarrolla en la comunión con Dios. Por supuesto, con los pies en la tierra, pero una fe que trasciende la misma muerte. Que el Señor nos ayude. Muchas gracias, Manuel, por este mensaje que realmente nos impulsa, nos anima a vivir por fe en nuestro Señor Jesús. Vamos ahora a responder con agradecimiento al Señor por todos los motivos que nos ha dado y las evidencias que tenemos para vivir por fe. Y a la vez vamos a pedirle ayuda, igual que Abraham y muchos otros vivieron por fe sin ver a veces el cumplimiento de esas promesas, que nos ayude a nosotros también a caminar por fe. Vamos a orar con libertad aquellos que queráis.